Hace alrededor de 500 años, un monje desconocido de una aldea perdida de Alemania puso en marcha un movimiento que literalmente transformaría al mundo occidental. Su nombre, Martín Lutero. Lutero dijo algo fascinante. Nunca pensé que un simple papel fuera a producir semejante tormenta en Roma, pero lo hizo al liberar el Evangelio de Jesucristo que había estado enterrado durante casi 1200 años en una iglesia y en un libro. Hace 500 años, Europa estaba dominada por la Iglesia de Roma, un imperio religioso muy poderoso que controlaba cada aspecto de la vida de las personas. Tanto poder tenía que era capaz de elevar a alguien a la gloria o de condenarle como hereje y quemarle vivo. La iglesia de entonces se había convertido en una institución que intimidaba bastante a la persona común. La misa se daba en latín, por lo que, si bien las personas podían recitar de memoria algunas partes, no sabían lo que sucedía. Solo sabían que era algo muy importante y muy especial, pero en realidad no comprendían lo que se decía. Los libros todavía eran muy escasos. Había iglesias que ni siquiera tenían una Biblia. Algunas quizás tenían porciones de ella, pero no era común tener una Biblia completa. Por otro lado, la muerte era cosa de todos los días. Sobrevivir a la infancia ya era un gran logro. La gente invertía mucho tiempo pensando en lo que les esperaba, y para la mayoría no era algo agradable. Martín fue hijo de Hans y Margarita Lutero. Nació el 10 de noviembre de 1483 y fue bautizado al día siguiente. Los niños eran bautizados ni bien nacían, porque no se sabía si iban a sobrevivir. En esa época, la tasa de mortalidad infantil era altísima, y como es bautizado el día de San Martín, le ponen el nombre Martín. Su padre Hans había sido minero, pero cuando Martín era joven ya se había convertido en empresario. Es por ello que Hans soñaba no solo con pasar de la agricultura a la minería, sino también con que su hijo formara parte de la burocracia, donde había más dinero, más seguridad y más poder. Su visión para la familia Lutero estaba en marcha. En esos días no existía la jubilación. La única seguridad para el futuro se encontraba en los hijos, y más específicamente en los hijos varones. Por lo tanto, Hans tenía grandes ambiciones para su segundo hijo Martín. Quería que fuera abogado. Así que la familia Lutero se mudó de Eisleben a Mansfeld, donde Martín fue a la escuela y aprendió más que nada latín. Más tarde, Lutero escribiría que una vez fue disciplinado 15 veces por no haber preparado correctamente su lección de latín. A veces se tiene la noción romántica de que la vida en el siglo XVI debe haber sido muy linda, pero en realidad no lo era. Hasta las actitudes de la sociedad eran muy difíciles y duras. En esa época, la disciplina era muy estricta, tanto por parte de la Iglesia como de los padres. Lutero dijo que su concepto de Dios Padre estaba influenciado por el hecho que su propio padre fue muy estricto y no estaba seguro de amar mucho a su padre en esa época en que era disciplinado. Hasta las ofensas menores en la vida civil recibían castigos muy duros, y eso formó parte del medio en que creció Lutero. Ya de grande recordaba cuando una vez, por robar una nuez, sus padres lo castigaron tanto que lo hicieron sangrar. Y el mismo tipo de disciplina experimentó en las escuelas. Realmente era un mundo muy duro. La imagen que en esa época tenían de Cristo era la imagen del Apocalipsis de Juan, Cristo en gloria y Cristo en juicio. De su boca salían a la vez un lirio y una espada. El lirio representaba la misericordia y el perdón de Dios, y la espada su ira y juicio. Por lo que la pregunta que todos inevitablemente se hacían era: ¿cómo evito la espada y recibo el lirio? Y la iglesia tenía la respuesta, y esta respuesta se resumía en algo así como un eslogan:
que hasta era predicado desde los púlpitos. Hagan lo que la conciencia les dice, y Dios no les va a negar su gracia. Pero al menos hagan lo que la conciencia les dice. Así que Dios da su gracia. Y con esa gracia yo logro hacer lo que Dios quiere que haga. Pero, ¿qué sucede si fallo? En ese caso voy a la iglesia a ver al sacerdote en privado y me confieso, lo cual da lugar al rito de penitencia. O sea, yo me confieso y el sacerdote me da algo para hacer. O decir, para demostrar que estoy realmente arrepentido. Quizás sea una Ave María, quizás sea algo más riguroso, o quizás sea una donación a una cierta causa. Y si cumplo con la penitencia asignada, puedo estar seguro que soy perdonado de ese pecado en particular. Como vemos, era un sistema muy bien pensado. Dependiendo de la gravedad del pecado, es la cantidad de penitencia y todo queda bien otra vez. Pero ¿qué pasa si no hago suficiente penitencia? ¿Qué pasa si no cubro todo el pecado? La respuesta es un tiempo en el purgatorio. La persona que muere y todavía no es suficientemente buena para Dios no va a ir al infierno, porque eso no sería correcto. Pero puede ir al purgatorio, y el purgatorio lo va a limpiar, o Dios la va a limpiar en el purgatorio. Por lo tanto, el purgatorio no es un lugar agradable, pues allí la persona sufre por sus pecados. Cuando finalmente se termina de pagar por todas las conductas pecaminosas y cuando se ha pagado hasta la última deuda en el purgatorio, se está pronto para el próximo paso, y ese paso es entrar ahora en la presencia de Dios. Era un sistema muy cuidadoso. La gracia de Dios lo hacía funcionar, pero la persona era quien lo seguía, quien ganaba el perdón, quien pagaba el precio, quien lo lograba. En definitiva, la responsabilidad de lograrlo recaía en la persona. Esa era la religión con la que creció Lutero, quien, luego de terminar su educación secundaria, fue recomendado a la Universidad de Erfurt. Luego de un año de estudios en la Universidad de Erfurt, Lutero recibió su licenciatura y luego de casi 3 años más recibió su maestría. Si bien su maestría era en estudios generales, para alguien que quería continuar su educación le resultó útil. En su caso, le permitió acceder a una de las únicas 3 facultades mayores de esa época: medicina, leyes o teología. Pero algo más estaba sucediendo en la vida de Lutero. Mientras estudiaba en la Universidad de Erfurt, descubrió en la biblioteca una copia de la Vulgata, que es la Biblia en latín. Ya antes había escuchado lecturas de la Biblia, pero nunca se había dado cuenta que todas procedían del mismo libro. Recordemos que en esos días la Biblia era considerada un documento oscuro que solo el clérigo podía interpretar correctamente. Recordemos que Lutero nació justo en el tiempo que se descubrió la imprenta, pero todavía era algo en desarrollo y los libros eran escasos. Si uno poseía un libro, quería decir que alguien lo había copiado a mano. Lo mismo sucedía con las Biblias. Eran sumamente caras porque debían ser copiadas a mano renglón por renglón, palabra por palabra. Por lo tanto, en la época de Lutero, había muy pocas Biblias. Es en ese contexto que la Iglesia dijo: ustedes, o sea, el pueblo, necesitan nuestra ayuda y guía experta para comprender este libro tan misterioso. También hubo otros eventos en la vida de Lutero que enfocaron su atención en el más allá. En 1503 dejó Erfurt y fue a donde estaban sus padres para visitarlos. Allí se hirió sin querer con la espada una arteria de la pierna, que le hizo sangrar profusamente, no solo asustándolo, sino también reafirmando su miedo a la muerte. Porque recordemos que en ese tiempo, el miedo a la muerte era algo muy común. La muerte podía llegar repentinamente. Uno se podía enfermar por un virus en la mañana y estar muerto en la tarde. Las plagas acosaban las ciudades. Las mujeres morían al dar a luz. La muerte formaba parte de la vida diaria mucho más que ahora. Por ello, cuando Lutero se lastimó, eso no hizo más que acentuar el miedo a la muerte que él ya tenía. Lutero se recuperó, pero cuando Alexis, uno de sus amigos, murió, Lutero se preguntó: ¿y si yo hubiera sido Alexis? Y a esto siguió la muerte de 2 de sus colegas en Erfurt a raíz de una plaga. Así que, desde temprano,
Este joven estudiante estaba muy consciente de la vida en el más allá. El 2 de julio del año 1505, Lutero está regresando a Erfurt, luego de visitar a sus padres. Apenas ha estado estudiando leyes durante unas 6 semanas, no mucho tiempo, cuando saca permiso para ausentarse. En el viaje lo sorprende una tormenta eléctrica que le hace temer por su vida. En su desesperación, clama: «Santa Ana, ayúdame y me haré monje». Y así fue. Y fue también el fin de sus estudios de leyes. 2 semanas después de esa experiencia durante la tormenta, Lutero se desprende de todas sus posesiones, incluyendo un libro de leyes muy valioso que su padre le había regalado al recibir su maestría, y se va al monasterio de la Orden de San Agustín, el monasterio más rígido que había en Erfurt. Lutero entró en el monasterio de los agustinos e hizo ahí su voto, aunque luego admitió que lo había hecho bajo coerción, y él mismo no había sido sincero. Pero aún así sintió que debía completarlo. Las personas de esa época se preocupaban mucho con su destino final, y Martín Lutero no era la excepción. Por lo tanto, su decisión de entrar en un monasterio estaba motivada, al menos en parte, por su preocupación por lo que le sucedería luego de morir. Él creía lo que era creencia popular y que la Iglesia fomentaba, que yendo a un monasterio y haciéndose monje, iba a tener más chances de tener un resultado feliz luego de morir. Obsesionado por la culpa y el miedo a la condenación, Lutero trataba en vano de encontrar la seguridad de su salvación. Dijo: «Fui un monje piadoso. Si algún monje entrara en el cielo por su oficio, tendría que ser yo». Así que, en su juventud, Lutero huyó del mundo escondiéndose en monasterios, a fin de encontrar la paz con Dios. El libro que encontró en la Universidad de Erfurt al principio lo iba a atormentar, pero luego lo llevaría al descubrimiento que habría de cambiar el mundo. Pero una vez en Roma, donde hizo todo lo que un peregrino religioso allí hacía, comenzó a desencantarse con la ciudad. Más tarde diría: «Si hay un infierno, Roma está construida sobre él». Lutero comienza entonces su vida de monje, que es muy estricta. Tiene que ir a servicios de adoración, escuchar lecturas y hacer trabajos. Y él agrega más cosas, ya que no solo quería la disciplina monástica más estricta que existía, sino que durante los 2 años que pasa como fraile agustino en Erfurt, también se disciplina a sí mismo, incluyendo la autoflagelación. Ser monje agustino era duro. El día comenzaba a la 1:45 de la mañana, cuando los despertaban para comenzar a orar a las 2. Luego dormían media hora y a las 4 y a las 6 volvían a orar. Todo eso antes del desayuno. Luego debían mantenerse ocupados todo el día trabajando, orando y leyendo hasta la 1:45 de la tarde. Entonces podrían tomar una siesta y luego seguían. El día era implacable. Pero Lutero, por supuesto, seguía estando preocupado por su salvación. A pesar de estar en un monasterio, no sentía la seguridad que pensó iba a encontrar siendo monje. En realidad, en vez de resolver sus problemas, la vida del monasterio los empeoró.
porque cuanto más trató de hacer las cosas bien, más cuenta se dio que nunca era suficiente. En el cristianismo de la era medieval, se creía que había que llevar cuentas de los pecados. Los pecados eran vistos como acciones o cosas que uno se había olvidado de hacer, por lo que uno los podía enumerar. Bajo la teología de la penitencia de esa época, uno debía nombrar cada cosa. Y si bien la mayoría de las personas no lo tomaba muy en serio, Martín sí lo hacía, tratando de nombrar cada posible pecado que había cometido. Podemos imaginar entonces el resultado. Lutero decía sus pecados en el confesionario y se iba. Luego recordaba algunos más y regresaba otra vez a confesarlos. Y esto frustraba a sus confesores. Uno de ellos un día le dijo: «Vete y haz algo realmente serio, un pecado grande, y luego vuelve a hablar conmigo». Todos mis hermanos en el monasterio lo pueden confirmar. Si hubiera seguido así, me habría matado con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Martín Lutero. Lutero es un buen monje. Es un monje que sirve, pero no es un monje común y corriente, sino que tiene dones y talentos, por lo que va en camino a convertirse en sacerdote. Recordemos que no todos los monjes son sacerdotes. El monje es un hombre que ha tomado un voto de pobreza y castidad, mientras que el sacerdote ha sido entrenado para hacerse cargo de los sacramentos y las personas. Lutero fue ordenado en 1507. Había sido reconocido como un monje joven y brillante y seleccionado para el estudio de teología. En el momento de su ordenación, experimentó un gran temor. ¿Cómo podía él transformar el pan y el vino en el cuerpo y sangre? Esa era la teología medieval católica romana, que el sacerdote tenía el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es que cuando supo que iba a dar el sacramento y que al decir las palabras «Este es mi cuerpo», iba a estar sosteniendo el cuerpo de Cristo, sintió terror al pensar que él, un ser humano común y corriente, iba a sostener a Dios en sus manos. Fue un momento en que sintió mucho miedo, tanto que en su terror casi deja caer al piso los elementos. Algo que no era inusual. Ya les había sucedido a otros sacerdotes jóvenes, pero me pregunto si eso no tuvo que ver con su planteo sobre lo que pasaba en la Cena del Señor, porque más tarde, cuando pensó en el don de Dios de la Santa Cena, se enfocó no en lo que el sacerdote hace, sino en lo que Dios hace. Lutero sobrevivió su primera misa y fue un monje agustino muy piadoso. Cumplió con sus tareas de buena gana, especialmente la mortificación, que es autotortura, tratando de probar ante Dios que estaba realmente arrepentido de sus pecados. Por ejemplo, se daba latigazos y andaba de rodillas sobre piedras, hasta se acostó en la nieve sin cubrirse. Staupitz pensó que si lograba que Lutero se ocupara con sus estudios doctorales, su mente se apartaría de la lucha consciente con la ira de Dios. Pero no fue tan así. En algunos aspectos, los estudios avanzados de las Escrituras a nivel doctoral empeoraron las cosas, pues Lutero encontró que la justicia de Dios es algo muy estricto. Dios es justo y demanda justicia de sus criaturas, y Lutero sabía que no podía lograrlo. Sentía que Dios era un tirano, un monstruo cruel que demandaba lo que nadie podía darle, y se deleitaba en condenarlo al infierno. La justicia de Dios significaba que Dios esperaba que uno viviera de cierta manera, o sea, sin pecado. Eso significaba hacer penitencia por cualquier falla que uno tuviera. Cuando Lutero contemplaba la justicia de Dios, veía una carga horrible, porque la justicia de Dios significa la perfección. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Poco después de su ordenación, Lutero comenzó su educación teológica,
Pero en 1508, Johannes van Staupitz, quien dirigía el monasterio agustino, lo llamó a Wittenberg a suplantar a un profesor ausente. Allí Lutero enseñó sobre Aristóteles y siguió estudiando. Finalmente, en 1509, recibió su licenciatura en Biblia. Luego regresó a Erfurt, donde enseñó por 2 años. Entre los agustinos de Alemania surgió una disputa. Una de las partes confiaba tanto en Lutero que lo envió a Roma junto con un hermano monje para defender su caso ante el director de la orden y, si fuera necesario, para defenderlo también ante el mismo Papa. El viaje a Roma lo hizo en el otoño de 1510. Ir a Roma era un gran honor, era un peregrinaje. Visitar Roma, venerar a los santos y conocer los sitios sagrados seguramente le quitaría mucho tiempo del purgatorio. En el camino se hospedaban en monasterios, pero se dieron cuenta de una cosa: cuanto más se acercaban a Roma, mejor era la comida que recibían. De hecho, los monjes vivían mucho mejor en general. Era muy diferente que las condiciones austeras a las que Lutero estaba acostumbrado en Alemania. Y eso lo hizo pensar en el nivel de devoción y piedad en la iglesia, dado que la suya era una rama estricta de la orden agustina. Junto con su colega pasaron probablemente por el Paso Brenner y entraron en Roma. Lutero dice que en el momento en que vio a la distancia a la Sagrada Ciudad, se arrodilló de tan emocionado que estaba de ver la ciudad de Dios en la tierra. Pero una vez que llegó a Roma, donde hizo las cosas que un peregrino religioso hacía en Roma, comenzó a desencantarse con la ciudad. De hecho, más tarde diría: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Se encontró con una ciudad llena de banalidades y todo tipo de corrupción e hipocresía. Si bien dio misa en las grandes iglesias cristianas, los sacerdotes italianos lo apuraban para que terminara pronto. Le decían: pasa, termina pronto. Eso lo desilusionó mucho. Él, que había temblado la primera vez que celebró la Cena del Señor, estando en Roma escuchó a sacerdotes decir en las palabras de la institución: cuerpo eres y cuerpo permanecerás, vino eres y vino permanecerás. Lutero quedó estupefacto por la burla a los santos y a los sacramentos, cosas que para él eran sagradas. Así que la ida a Roma no le ayudó para nada, y en el viaje de regreso a Erfurt en 1511 estaba más desilusionado y preocupado que antes sobre su estado delante de Dios. Así que se esforzó más todavía, haciendo largos ayunos, pasando noches sin dormir y tratando de ganar de tantas maneras el favor de Dios con sus obras. Pero no parecía dar resultado. Ni bien terminaba de confesar sus pecados, se encontraba rezongando contra Dios nuevamente. Eso lo llevó a su confesor Johann von Staupitz, a quien dijo que casi odiaba a Dios por las cosas que pasaba por ser creyente. Pero Staupitz le confió un secreto que le sirvió de gran consuelo. Le dijo que él también tenía las mismas luchas espirituales. Staupitz le dijo que el arrepentimiento comienza con el amor de Dios, y para Lutero eso fue una revelación. Dijo: entonces lo que todos creemos que debe ser el resultado del arrepentimiento, en realidad es el comienzo. El comienzo del arrepentimiento es que amo a Dios, pero no para salvarme a mí mismo, sino que le amo porque Él me ama a mí. Staupitz ayudó enormemente al joven Martín. Lo ayudó con sus luchas con el pecado, con saber qué clase de Dios tenía, con que Dios no era un Dios enojado. Pero no lo llevó hasta el descubrimiento mayor de la Reforma. Eso no fue un acontecimiento aislado, sino un proceso. En 1512, Lutero recibió en Wittenberg su doctorado en teología sagrada. En la ceremonia prometió sumisión a la autoridad de la Iglesia, enseñar la verdad de la Biblia y rechazar la falsa doctrina. Pasó entonces a ser profesor de Biblia.
Ahora, cuando en la Edad Media se enseñaba sobre la Biblia, no se hacía exégesis del texto para ver qué sucedía. Uno miraba lo que otros comentaristas habían dicho y luego agregaba más comentarios. Pero Lutero estudia más y más, porque ahora tiene más recursos a disposición. Ahora tiene el texto griego y está aprendiendo a estudiarlo y a entender cada vez más lo que en realidad dice la Biblia, en contraposición con lo que le han enseñado y lo que ha aprendido a través de la Iglesia. Lutero iba a hacer un descubrimiento. La Vulgata en latín había sido la Biblia oficial de la Iglesia por más de 1000 años. Era una traducción de la Biblia griega y hebrea hecha por San Jerónimo en el año 380. En la época de Lutero vivía un sacerdote y teólogo holandés llamado Erasmo, quien podía organizar un Nuevo Testamento a partir de los viejos documentos griegos. Lutero logró conseguir uno de esos Nuevos Testamentos. Cuando lo estaba traduciendo del griego, descubrió que la palabra metanoia, arrepentimiento, había sido traducida mal por San Jerónimo. Por cierto que la Biblia habla mucho acerca del arrepentimiento y acerca de un cambio de mente, de un volverse, de una metanoia, que es la palabra griega para arrepentimiento. Pero la palabra penitencia no aparece para nada en la Biblia. Metanoia, la palabra griega para arrepentimiento, habla de un cambio básico de actitud que nos aleja de nuestro pecado y nos acerca al Evangelio. Cuando esto fue traducido al latín, apareció como hacer penitencia. Entonces, confesar al sacerdote y luego cumplir con los requisitos para satisfacer el castigo temporal se convirtió en el corazón de ese término, mientras que el sentido del cambio de actitud se perdió por completo. Para Lutero, todo cambia cuando se da cuenta que no se trata de esforzarse por llegar a Dios, sino de Dios que viene a uno. Lo que realmente sucede en el arrepentimiento es que no soy yo quien gano mi perdón, sino que simplemente me confieso honestamente a Dios y luego escucho a Dios decirme, estás perdonado. Esto fue algo totalmente liberador para Lutero. Una palabra puede no parecer importante, pero escuchen la diferencia. En Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La Vulgata dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, hagan penitencia porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto significa que enumerar los pecados, confesarlos al sacerdote y hacer penitencia por ellos es antibíblico. A comienzos del siglo XVI, Lutero comienza a decir y enseñar cosas basadas en su estudio personal de las Escrituras, que difieren de lo que había aprendido como estudiante. Si bien Lutero todavía no había llegado a comprender todo lo que luego entendería sobre el Evangelio, sí se había dado cuenta que la justicia no era algo que podía lograr por sí mismo. Más bien, era un don que Dios daba a través de la fe. Aun cuando su teología todavía no estaba del todo desarrollada, esta comprensión le ayudaría y prepararía para las batallas que estaban por pelear. En el Concilio de Trento de 1550, la Iglesia Católica reafirmaría la doctrina de la penitencia declarando: cualquiera que diga que la penitencia no es un sacramento verdadero y apropiadamente instituido por Cristo el Señor para reconciliar a los fieles con Dios, tantas veces como cae en pecado después del bautismo, que sea anatema, o sea, que sea condenado. Pero ¿cómo lograban vender indulgencias? Haciendo promesas. Se prometía que al comprar una indulgencia, por ejemplo, la abuela, quien uno teme está sufriendo mucho en el purgatorio, va a ser liberada de tal sufrimiento. Se jugaba con las emociones y la sensibilidad de las personas, y las personas las compraban. Y Tetzel era muy bueno para eso. En la época de San Agustín, alrededor del siglo IV, en la Iglesia ya se hablaba del purgatorio, pero recién el Concilio de León, en el año 1274, adoptó el término purgatorio para denominar el lugar
donde se purgan las almas. Al principio no era una doctrina de la Iglesia, pero poco a poco fue creciendo durante la Edad Media hasta que se solidificó como una doctrina oficial. La Iglesia enseñaba que el pecado tenía dos consecuencias, la culpa y el castigo. De la culpa uno podía hacerse cargo confesándose con un sacerdote, pero luego venía la segunda consecuencia, que era el castigo. La idea era que, cuando uno confesaba sus pecados, el sacerdote le absolvía. Pero esa absolución solo cubría la culpa por los pecados y no el castigo. Por lo tanto, uno todavía tenía que pagar ese castigo. ¿Y ese castigo debía suceder en esta vida o en el purgatorio? Así nació la idea que las oraciones de la Iglesia podían servir para sacar almas del purgatorio. Así es que, en la época de Lutero, la doctrina del purgatorio era aceptada tanto a nivel oficial como popular. León X era el papa de entonces, y este hombre necesitaba dinero para él y para la Iglesia. El Papa León estaba construyendo San Pedro en Roma y necesitaba dinero para financiarlo. Además, por ser terrateniente, enfrentaba guerras en Italia. Por otro lado, toda la jerarquía de la Iglesia debía ser mantenida. Sí, León necesitaba mucho dinero. Y como le sucede a tantos cuando construyen, se volvió creativo. Y recurrió al terrible negocio que nunca debería haber sucedido otra vez en la Iglesia, en el cual el Papa vendía, mediante sobornos, los cargos de obispo, arzobispo o cardenal al mayor postor. Además de esto, el Papa necesitaba más dinero para construir San Pedro. Por esta razón, instituyó la venta de indulgencias. Alberto de Maguncia, el hermano menor del elector de Brandenburgo, era una persona muy importante, quien desde muy temprana edad tenía 3 cargos en la Iglesia, por los cuales había pagado, no vamos a decir sobornado, al papado. Con un adelanto que le diera el Banco Fugger de Augsburgo. A cambio, permitiría la venta de indulgencias en sus territorios. Por lo que tenía esperanzas de, a través de la venta de esta indulgencia, poder mantenerse a flote y salir de sus deudas. Las indulgencias eran plenarias, que eran las mejores clases de indulgencias que se podían obtener, ya que cubrían todo el tiempo que uno tuviera que pasar en el purgatorio. Ahora, si la indulgencia era un papel, ¿qué le daba autoridad para cortar el tiempo de alguien en el purgatorio? Tenemos que retroceder a los siglos XI y XII, cuando la Iglesia desarrolló la idea del tesoro de méritos. Ese tesoro contenía los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen María y las buenas obras y méritos extras realizados por los santos. Todo esto era para la salvación. Ahora, de acuerdo a Roma, este tesoro de méritos estaba bajo la autoridad del Papa, quien era el único que poseía las llaves para liberar esos méritos para las personas. Y una de las formas en que lo hacía era a través de las indulgencias. No era un simple perdón de pecados en un papel, sino el perdón real y oficial de la Iglesia del tiempo que uno tenía que pasar en el purgatorio para expiar los pecados que el perdón de Dios no había quitado. La indulgencia, entonces, capacitaría a las personas a escapar de meses, años y eones en el purgatorio si pagaban por ella. Para la persona común, esto era como pagar por el perdón de sus pecados, lo cual no era cierto. La historia sobre quién tenía permiso para vender indulgencias es complicada, pero en definitiva, en el territorio vecino a donde estaba Lutero había alguien que las vendía y que era muy convincente. Se llamaba Juan Tetzel y era un monje dominicano que vendía las indulgencias plenarias.
Pero ¿cómo hacía para vender indulgencias? Haciendo promesas. Prometía que comprando una indulgencia, por ejemplo, la abuela, de quien uno teme está sufriendo mucho en el purgatorio, va a ser liberada de su sufrimiento. Y uno se acuerda que en vida no trató muy bien a la abuela, por lo que esto le daba la oportunidad de reparar el pasado. Para vender indulgencias, Tetzel armaba todo un espectáculo. Primero, hacía un desfile al que le seguía un show donde presentaba un cofre grande. Y luego decía un discurso. Piensen en sus amigos, en sus seres queridos, en su madre o su padre que están en el purgatorio, en el fuego. Tan pronto como la moneda cae en el cofre, un alma sale volando del purgatorio. Y esto era jugar con las emociones y con la sensibilidad de las personas. Y las personas le creían. Sí, yo quería mucho a mi abuela, así es que voy a hacer lo que pueda por ella. Tetzel era un buen vendedor. Y cuando uno tiene miedo de lo que le va a pasar cuando se muera y quiere tomar precauciones, las indulgencias suenan atractivas. Sin embargo, en su afán por vender, hacía afirmaciones teológicas que estaban totalmente equivocadas, y eso fue lo que Lutero no pudo tolerar. Cuando Tetzel quiso vender sus indulgencias en Wittenberg, Federico el Sabio no se lo permitió, pues tenía su propia colección de antigüedades que constaba de 17,000 piezas de todo tipo. Esencialmente, una antigüedad es una cosa vieja que de alguna forma estaba conectada con la iglesia. Si eran verídicas o no dependía de cuán creyente uno fuera. Por ejemplo, una podía ser un trozo de la mandíbula de Sansón o un retazo de la túnica de María. Vale decir que esto lo estoy inventando, pero se trataba de cosas de ese calibre. Así que, si uno iba a ver esas antigüedades y ofrecía determinadas oraciones delante de ellas, podía obtener perdón. Y se dice que si uno llegaba a ver todas las antigüedades que Federico tenía en una colección, podía ganar casi 2 millones de años fuera del purgatorio, lo cual es bastante extraordinario. Esto también muestra la cantidad de tiempo que supuestamente las personas estaban pasando en el purgatorio, el cual era muy largo. Pero, ¿de dónde salió todo esto? Es que todo formaba parte de un sistema muy elaborado y sumamente complicado que ya estaba bien establecido en la época de Lutero. Tetzel las vendía en Jüterborg, una aldea cercana a Wittenberg, por lo que entre ambas había mucho tráfico. Lutero se dio cuenta de esto porque notó que cada vez eran menos las personas que iban a confesarse, y algunas incluso le mostraban a Lutero las indulgencias que habían comprado y le pedían su opinión. ¿Es cierto que tienen el poder que dicen tener? De hecho, decían que tenían tanto poder como para perdonar hasta quien hubiera deshonrado a la misma Virgen María. Por supuesto que Lutero estaba indignado por ello. Algunos le decían, no necesito la confesión y la absolución porque tengo una indulgencia plenaria que me vendió el arzobispo de Maguncia, el primado de Alemania. Una cosa es comprar una indulgencia para acortarle el tiempo a alguien que está en el purgatorio, y Lutero tenía problemas con eso. Pero alguien tuvo la brillante idea de decir que no había que esperar a estar muerto. Así que quienes podían compraban una indulgencia y tenían así la garantía de la iglesia de que sus pecados, cualesquiera fueran, eran perdonados, y así vivían. Al principio Lutero no conocía todas las maquinaciones políticas, económicas y eclesiásticas que estaban por detrás de la venta de indulgencias, pero sí sabía que esencialmente a su gente les estaban diciendo que tenían que pagar para recibir la misericordia de Dios. Y para él eso estaba mal. Lutero predicó contra las indulgencias, pero también quiso tener un debate sobre ellas. Para ello, hizo lo que todo académico habría hecho. Escribió unas tesis en latín sobre el poder y la eficacia de las indulgencias, 95 proposiciones para debatir, las cuales publicó el 31 de octubre de 1517, con la esperanza de tener una discusión educada. También envió una copia a Alberto de Maguncia, quien a su vez se la envió al Papa. El pueblo se apropió de una copia y la tradujo del latín al alemán,
y muy pronto fueron publicadas en la nueva imprenta de Gutenberg. De pronto, Lutero se había convertido en una celebridad en Alemania. Las 95 tesis comenzaban diciendo: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, en Mateo 4:17, quiso que la vida entera de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Esta palabra no puede ser comprendida como refiriéndose al sacramento de la penitencia, según es administrado por el clérigo. La tesis 27 dice: ellos predican solo doctrinas humanas que dicen que tan pronto como la moneda cae en el cofre, un alma sale volando del purgatorio. La tesis 82 dice: si el Papa puede redimir almas del purgatorio para ganar dinero para construir la iglesia, ¿por qué no ha liberado a todas las almas necesitadas en el nombre del amor cristiano? Cuando publica las 95 tesis el 31 de octubre de 1517, Lutero todavía es un buen católico, aun cuando está comenzando a desafiar esas cosas, y todavía es devoto de la Iglesia. Solo quiere obtener respuestas en cuanto a las prácticas correctas, especialmente de Tetzel, quien estaba arruinando lo que la Iglesia había establecido. Lutero no estaba tratando de decir: la justificación es por gracia a través de la fe en Cristo, pues esto todavía no lo sabía. Pero sí sabía que algo estaba muy mal en la Iglesia y que el Papa debía hacer algo al respecto. Para él fue una gran sorpresa darse cuenta que el Papa no estaba dispuesto a hacer algo, sino que también estaba implicado en ello. Pero en 1517 Lutero todavía cree que, una vez que presente los hechos, la Iglesia va a enmendarse. Cuando Lutero llega a Worms el 16 de abril, se encuentra con multitudes que le aclaman, recibiéndole como a un héroe conquistador, como al Hércules alemán que finalmente ha llegado. Cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, no tenía idea de la tormenta que desataría. Como diría después, no podría creer de lo que era capaz un trozo de papel. Lutero era un profesor universitario que básicamente estaba proponiendo un debate, esperando tener una discusión abierta en la Universidad de Wittenberg sobre sus 95 tesis. Pero lo que sucedió fue que alguien las tradujo al alemán y las imprimió. Y muy pronto estaban circulando por toda Alemania y luego por Europa. De pronto aquello se convirtió en algo grande. Ya no se trataba ahora de una propuesta de debate de una universidad. Lutero no se había propuesto cambiar o reformar la Iglesia. No tenía tan grandes ambiciones. Él solo quería salvar a su pueblo de algunas de las tonterías que sucedían con las famosas indulgencias y con los abusadores vendedores de indulgencias como Tetzel. Creo que es importante recordar que durante varios años, después de haber clavado sus 95 tesis, Lutero siguió siendo muy respetuoso del Papa y esperaba que el Papa viera el valor de su crítica. Aunque, como es de imaginar, a esta altura Lutero ya se preguntaba: ¿qué es este papado? ¿Qué está sucediendo allí realmente? Así es que cuando Lutero comienza a desafiar a Tetzel, este no se queda quieto. Tetzel era una persona muy astuta e inteligente y no se retrae, sino que contraataca. Y su arma es acusar a Lutero de herejía por desafiar la autoridad del Papa. Tetzel se da cuenta que ese es el punto débil de Lutero y lo acusa de husita, o sea, seguidor de Juan Hus. Unos 100 años antes, luego de desafiar la autoridad del Papa, Juan Hus había sido quemado vivo en el Concilio de Constanza de 1415. Así que Juan Hus no es una figura querida en la Iglesia Católica de Roma. Por lo tanto, cuando Tetzel dice que Lutero es uno de sus seguidores, no le está haciendo ningún favor. Y todo esto lo hace a propósito, porque ahora las cosas van en serio. La orden de agustinos a la cual pertenecía Lutero lo apoyaba.
Pero cuando sus tesis llegaron hasta el Papa en Roma, este dijo: Lutero es un alemán borracho. Cuando esté sobrio va a pensar diferente. Y designó un nuevo director para los agustinos, con la esperanza, según dijo, de sofocar el fuego antes que se convirtiera en incendio. Los oponentes de Lutero tenían la esperanza de que un poco de bulla lo iba a hacer callar. Staupitz, su superior, decidió ponerlo en el mayor foro de la época, la reunión anual de la Orden Observante Agustina en Heidelberg en 1518. Lutero va con algunas tesis: nada sobre las indulgencias, nada sobre Tetzel, nada sobre los problemas surgidos, y aprovecha la oportunidad para explicar su teología en el contexto más amplio posible. En el debate de Heidelberg, Lutero comienza a avanzar su enseñanza de la teología de la cruz y la idea que la cruz desafía y echa por tierra todo lo que a nosotros nos parece razonable. Incluso llega a desafiar la idea que de alguna manera podemos ganarnos el perdón de Dios o que nuestras buenas obras cuentan delante de Dios. Está comenzando a ver nuestro quebrantamiento, que es nuestra realidad, y nuestra necesidad del perdón de Dios. Así que algo significativo ha sucedido incluso en ese periodo de tiempo entre las 95 tesis y el debate de Heidelberg. Lutero rechaza toda clase de triunfalismo, las obras de justicia y específicamente el hacer lo que dicta la conciencia. Cada vez es más evidente que Lutero va a desafiar las prácticas de la Iglesia y no se va a conformar con solo cambiar algunas cosas, sino que va a demandar un cambio drástico de toda clase de cosas que han penetrado en la Iglesia. En cierto sentido, Lutero comienza por una cosa y se encuentra con miles más. Va a ser mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado, y eso es lo que está comenzando a ver. Y es por ello que el debate de Heidelberg y las tesis de 1518 son mucho más significativas que las 95 tesis de 1517. El Papa León X designó a Prierias, un erudito dominicano, para que dirigiera una comisión que respondiera a Lutero. Los dominicanos y los agustinos eran rivales, por lo cual Lutero y Prierias intercambiaron cartas no muy amigables. Lutero era un buen escritor y tenía un humor especial, por lo que le aconsejó a Prierias que no hiciera el ridículo y dejara de escribirle. Prierias no era un cualquiera, sino un alto oficial de Roma, por lo que las cosas empeoraron cada vez más. A esta altura, el Papa no toleraba más las enseñanzas de Lutero y ya no le tenía paciencia, por lo que exigió que el elector Federico el Sabio, quien era responsable por la Universidad de Wittenberg, le llevara a Lutero, el hijo del diablo. Federico el Sabio quería que Lutero tuviera una audiencia justa, y eso solo podría darse en Alemania. Así que el Papa envió a Augsburgo al cardenal Cayetano a entrevistar a Lutero y a tratar de disuadirlo de su perniciosa herejía. La audiencia no fue un debate de nada, porque Cayetano simplemente dijo: Martín Lutero, debes ceder inmediatamente en todos estos puntos. Pero Lutero no se retractó y no hubo más discusión. Lutero quedó entonces en un estado indeterminado. Una noche emprendió el regreso a caballo a la seguridad de Sajonia, llegando a Wittenberg el 31 de octubre de 1518, el día del primer aniversario de la publicación de sus 95 tesis. Federico el Sabio hizo que Lutero se reuniera con Karl von Milstitz, un representante de Roma, quien debía coordinar su misión con la de Cayetano. Pero cuando llegó allí, Lutero ya se había reunido con él en Augsburgo. Esto demoró el proceso contra Lutero. Federico hace que Lutero vaya entonces ante Milstitz y le diga: voy a cooperar, no voy a decir nada contra mis oponentes si ellos no dicen nada contra mí. Pero no se retracta. Más tarde le escribió al elector: con gusto me retracto si me dicen en qué estoy equivocado.
En el verano de 1519, Lutero participa de otro debate en Leipzig, esta vez con un ex amigo, John van Eck, profesor de teología de la Universidad de Ingolstadt. Los debates de esa época no eran como los debates presidenciales de ahora, en los cuales una misma pregunta se contesta de dos maneras diferentes. En este caso, el debate duró 18 días. Fue un proceso interminable en el cual Eck muy sabiamente llevó a Lutero a admitir que no todas las enseñanzas de Juan Hus debían haber sido condenadas por la Iglesia. A Lutero se le había ido la mano, concordando con algunas doctrinas que había enseñado Juan Hus, un hereje que había sido quemado vivo 100 años antes. Y así empiezan a elevarse los gritos. ¡Muerte a Lutero, el Hus sajón! Al final del debate, Lutero y Karlstadt regresan a Wittenberg y queda en manos de las escuelas teológicas, incluyendo París, decidir quién lo ganó. El resultado dado por dos facultades teológicas católicas favoreció a Eck, pero la opinión popular favoreció a Lutero. Eck viaja a Roma para obtener una bula o decreto papal declarando hereje a Lutero. En la historia del cristianismo, muchas cosas han sido llamadas como las llamamos hoy, pero a modo de burla. Eck comenzó a llamar de luteranos a los seguidores de Lutero a modo de burla, pues no seguían la autoridad del Papa. El debate de Leipzig fue significativo por varias razones. Hasta ese momento, Lutero había hablado mucho sobre las indulgencias y el sacramento de la penitencia, pero ahora el debate de Leipzig presenta el tema de la autoridad, y Lutero es llevado a negar que el Papa o el Concilio fueran la autoridad final de la Iglesia. En enero de 1519 muere el emperador Maximiliano, lo que alivia la presión sobre Lutero. Ahora el Papa debe concentrar sus esfuerzos en asegurarse que la corona del emperador la reciba un candidato favorable. Después del debate de Leipzig, y habiendo comprendido ya el mensaje del Evangelio, Lutero comienza a escribir para una audiencia más amplia, con la intención de compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles y enlistar al laicado. Son todas tesis doctrinales importantes de su teología que todavía hoy estudiamos. A esta altura ya se da cuenta que la Iglesia necesita una reforma, pero no la quiere, por lo que no va a producirse a partir de la jerarquía de Roma. Así que, entre otras cosas, escribe un tratado sobre las buenas obras, para mostrar que no está en contra de ellas, y otro tratado a la nobleza cristiana de la nación germana. En él hace un llamado a los príncipes de la nobleza cristiana a que intervengan por el bien de la Iglesia. Dice, muy bien, si el Papa no lo hace, háganlo ustedes príncipes. Y hacer algo así era un escándalo en ese tiempo. También escribe El cautiverio babilónico de la Iglesia, sobre el tratamiento del sistema sacramental de la Iglesia. Y finalmente, en una nota más positiva, escribe su tratado sobre la libertad del cristiano. Todos ellos en el año 1520. Mientras tanto, Eck y otros en Roma escribían documentos que el Papa enviaría a Alemania. Se llamaban bulas, porque llevaban el sello papal, y en latín la palabra bula significa sello. Eck regresa a Alemania con la bula papal en mano. La misma dice que Lutero tiene 60 días para retractarse, o de lo contrario, será excomulgado. El Papa emitió la bula en junio de 1520, pero Lutero no la recibió hasta octubre. 60 días después, en diciembre de 1520, Lutero quemó públicamente la bula junto con la ley canónica de la Iglesia Católica. A esta altura, Lutero creía que iba a ser quemado vivo, así como Juan Hus. Carlos V, que solo tenía 20 años de edad cuando se convirtió en emperador del Imperio Romano, tenía muchos problemas. El más urgente era la posible invasión de los turcos, para lo cual necesitaba al ejército alemán.
Y si bien tenía problemas políticos con ellos, también tenía que lidiar con Lutero. Para ello, convocó a los electores y príncipes del imperio de las naciones germanas a una dieta o asamblea en la ciudad de Worms en 1521. A esa altura, Lutero ya había sido excomulgado. Carlos V recibió el documento oficial el 18 de enero, con instrucciones de anunciarlo a la dieta y de emitir una prohibición contra Lutero, que era en esencia su sentencia de muerte. La dieta comenzó a fines de enero de 1521. A principios de febrero, Carlos V presentó en ella la prohibición contra Lutero, pero condenar a Lutero sin una audiencia podía producir un motín. Así que la retiró y convocó a Lutero ante la dieta. Cuando sucede esto, su príncipe elector Federico se preocupa por la seguridad de Lutero. Hasta era cuestionable si llegaría a Worms sano y salvo. Así que Federico se dirige al emperador Carlos V para pedirle un favor. Después de todo, siendo uno de los electores del imperio, él lo había elegido como emperador. Y así obtiene un salvoconducto para que Lutero fuera a la dieta de Worms. Cuando Lutero llegó a Worms el 16 de abril, se encontró con multitudes que le aclamaban. A esa altura ya era muy popular y famoso en toda Alemania. Lutero había conseguido detener el flujo de oro que pasaba a través de los Alpes para alimentar a Roma. Y hasta era un héroe para muchos católicos romanos. Y así fue recibido, como si hubiera llegado el Hércules germano. Esa escena quizás haya sido la más importante que podamos encontrar en la historia del segundo milenio. Pues no solo están representados los poderes seculares por el emperador Carlos V y todos los príncipes, tanto católicos como luteranos en Alemania, sino que también están todos los representantes de la Iglesia. Fue una ocasión excepcional. Sin embargo, el caso Lutero fue descartado para las 4 de la tarde del día siguiente, porque creyeron que no era importante comparado con los grandes asuntos del Imperio Romano. ¡Qué poco sabían! A las 4, Lutero fue presentado ante la asamblea, cuyo interlocutor era John Eck, un John Eck diferente. Señalando una mesa llena de libros y escritos, Eck dice: «Doctor Lutero, ¿son suyos?». Dándoles una rápida mirada, Lutero responde: «Creo que sí». Eck le pregunta: ¿va a negar ahora, delante de esta asamblea, todo lo que ha escrito? Y Lutero dice: «Quiero dar una buena respuesta. ¿Podría darme tiempo para pensar?». «¿Más tiempo para pensar? Ya ha tenido todo este tiempo». «Está bien, tiene 24 horas más». Al día siguiente, se presenta nuevamente y se produce el mismo diálogo. ¿Son suyos estos libros? Sí, lo son. ¿Va a retractarse de sus escritos? Él dice: «Bien, esa es una pregunta difícil de contestar, pues hay diferentes categorías. Unos enseñan verdades cristianas básicas que en muchos casos hasta mis oponentes han elogiado. En otros he atacado errores, y si fuera a retractarme de ellos, sería cómplice de engañar al pueblo y de tiranía, y eso no lo voy a hacer. Y en otros he atacado a individuos. Quizás se me haya ido la mano al atacar a ciertas personas, y eso sí lo lamento, pero sigue sin retractarse». Finalmente, su interlocutor dice: «Todavía no ha respondido la pregunta. ¿Se va a retractar?». Lutero responde: «Dado que su majestad y sus señorías desean una respuesta simple, se las daré sin cuernos ni dientes», queriendo decir que les iba a dar una respuesta directa. Lutero dijo: «A menos que me convenza el testimonio de las Escrituras o la razón, ya que no confío ni en el Papa
ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me atengo a las escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, dado que no es prudente ni correcto ir en contra de la conciencia. Esta es mi posición. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Se hace un silencio sepulcral. Por supuesto, ya son más de las 5 de la tarde. Por lo tanto, era hora de terminar la reunión. Más tarde, Lutero nos diría: mientras el maestro Felipe Melanchthon y yo tomábamos una buena cerveza alemana, Dios le daba un tremendo cachetazo al papado. Unos días después de dejar Worms, mientras iba con unos compañeros por una vía solitaria, unos jinetes armados lo detuvieron y preguntaron cuál era Lutero. El conductor se asustó tanto que lo señaló y los jinetes lo secuestraron. Lutero atinó a llevar consigo su Nuevo Testamento en griego y su Antiguo Testamento en hebreo. Y así fue que desapareció. Lutero había sido secuestrado. ¿Pero por quién? La bula papal de León X excomulgó a Lutero de la Iglesia, pero el edicto de Worms de Carlos V lo convirtió en ilegal y hereje. Ahora Lutero podía ser matado por cualquier persona en cualquier momento y lugar, sin ser castigado por ello. Por esta razón, de ahora en adelante prohibimos que cualquiera se atreva, desde este momento en adelante, sea con palabras o acciones, a recibir, defender, sostener o favorecer a Martín Lutero. Antes bien, queremos que sea arrestado y castigado como hereje. Emperador Carlos V, Dieta de Worms. La bula papal de León X excomulgó a Lutero de la Iglesia, pero el edicto de Worms de Carlos V lo convirtió en ilegal y hereje. Ahora Lutero podía ser matado por cualquier persona en cualquier momento y lugar, sin ser castigado por ello. Pero nadie podía encontrar a Lutero, pues había sido secuestrado. Quien lo había mandado a secuestrar era su príncipe elector Federico el Sabio, haciéndolo llevar a su castillo en Warburgo, y lo hicieron tan bien que ni el mismo Federico sabía dónde estaba. Y supieron muy bien cómo esconderlo. Le dijeron que se dejara crecer la barba y que asumiera una nueva identidad, la del Junker York, o sea, el caballero Jorge. El camuflaje era tan bueno que cuando le pidieron a Lucas Cranach que pintara al caballero Jorge, ni siquiera reconoció que era Martín Lutero. Desde Warburgo, Lutero escribió a Wittenberg: «Aquí estoy holgazaneando y lleno de comida». Pero no era cierto. En 11 o 12 semanas tradujo todo el Nuevo Testamento del griego al alemán, para que el pueblo lo tuviera en su idioma natal. No sé si hoy logramos comprender lo importante que era entonces tener la Biblia en el idioma natal. En esa época la única Biblia oficial era la Vulgata en latín. De hecho, poseer cualquier otra Biblia era condenable con la pena de muerte. En 1517, el mismo año en que Lutero publicó sus 95 tesis, 7 padres de familia fueron quemados en Inglaterra por enseñar a sus hijos el Padre Nuestro en inglés. La Iglesia hacía esto para controlar su poder. Pero Lutero quería cambiarlo. En la palabra de Dios, Lutero había encontrado la forma de escapar de su propio miedo y del terror de Dios, y quería que el pueblo también tuviera ese gozo y paz que él había encontrado.
Al enseñar un evangelio basado en una traducción equivocada de una palabra, la Iglesia le había robado al pueblo el verdadero evangelio. Así introdujo en el mundo de sus días el concepto que el pueblo debía entender la palabra de Dios en su propio lenguaje y no depender de la interpretación de la Iglesia. Sin lugar a dudas, su trabajo de traducción fue uno de sus más grandes logros. Aun si no hubiera hecho nada en términos de la Reforma, igual habríamos escuchado sobre Martín Lutero por su traducción del Nuevo Testamento al alemán, ya que hasta el día de hoy, este forma la base del idioma alemán alto, utilizado en el gobierno, en la diplomacia y en la radio y televisión de Alemania. Lo que Lutero usó fue el alemán que se usaba en las cortes de la Alta Sajonia, así que ha tenido una tremenda influencia solo en el aspecto lingüístico. Estando en Warburgo, Lutero se entera de informes inquietantes provenientes de Wittenberg. Su colega Andreas Karlstadt se había ido a los extremos con el tema de la Reforma, al punto que se apareció a predicar en la iglesia de Wittenberg, no con la toga usual, sino con su ropa de casa. El himno que eligió para el sermón fue Mi criada ha perdido su zapato, que no tenía nada que ver con la fe o la religión. Se arrojaban ladrillos a los vitrales. Lutero nunca abogó por algo así, sino que siempre fue conservador en su reforma, tratando de mantener tanto como fuera posible de la iglesia medieval. Solo lo que contradecía la Escritura debía ser quitado. Así que ahora tiene dos batallas para librar por el resto de su vida: contra aquellos que eran muy extremos y contra aquellos que no habían hecho suficiente. En 1525 hubo una revuelta de campesinos en Alemania, algo que causó mucho dolor a Lutero. En la Edad Media, los campesinos estaban cruelmente dominados por sus terratenientes, por lo que una revolución era previsible. Pero Lutero no quería que una reforma religiosa se convirtiera en una revolución política o social. Los caballeros eran otro grupo, pronto a iniciar una revolución política contra el Sacro Imperio Romano, los príncipes y duques, y Lutero también tuvo que detenerlos. Así que Lutero está acostumbrado a tratar de mantener un equilibrio entre todos los extremos que se encontraban presentes. En el año 1526, Lutero se da cuenta que una iglesia nueva está surgiendo. Lutero vio cuánto se había dañado la iglesia medieval, por lo que había que reconstruirla. Y así lo hace, desde su base. Esta iglesia que estaba surgiendo era la que Eck despectivamente había llamado luterana. Lutero escribió lo que denominó la misa alemana, que en realidad era un arreglo muy conservador de la liturgia que estaba en uso en la Iglesia Católica Romana de esa época. En los servicios de adoración de la iglesia medieval, los miembros de la congregación eran vistos como espectadores. Escuchaban la liturgia de la misa, que probablemente era cantada por un coro, y observaban la elevación de los elementos de la Santa Cena. No eran más que simples espectadores. Pero Lutero quería cambiar eso. Él quería que fueran activos. Para ello participaban en el canto de la liturgia y también en el canto de los himnos. El escuchar el sermón era visto como algo activo, ya que la palabra de Dios es activa en la vida de las personas. El cambio en el servicio de adoración fue realmente tremendo. Los laicos recibirían ambos elementos en el sacramento, el pan y el vino, algo que no era costumbre en la iglesia de Roma. Entonces Lutero dice: no tenemos himnos, así que mejor me pongo a escribir algunos. Y así lo hizo, componiendo himnos famosos como Del alto cielo vengo yo, un himno de Navidad, y por supuesto el gran himno de la Reforma,
Castillo fuerte es nuestro Dios. Una de las cosas que insta a hacer a su príncipe es patrocinar una serie de visitas a las parroquias para ver cómo está siendo recibido el mensaje de la reforma. Y lo que descubre lo espanta. Algunos pastores ni siquiera saben los 10 mandamientos, y otros no pueden decir de memoria el credo. Escandalizado por esto, Lutero regresa a Wittenberg decidido a enseñar al pueblo. Y escribe 2 libros que solo son superados en importancia por su traducción de la Biblia. El Catecismo Mayor, para enseñar a los pastores las doctrinas principales de la Biblia, y el Catecismo Menor, escrito en forma de preguntas y respuestas, para que la cabeza de familia pudiera enseñar las verdades de la Escritura a sus hijos. De hecho, en la Iglesia luterana, estos catecismos todavía se siguen utilizando hoy día. La palabra protestante tiene un origen muy interesante. En 1529, el emperador Carlos V envió una carta de advertencia a todos los príncipes luteranos, diciéndoles que volvieran al seno de la Iglesia Madre y dejaran el luteranismo, y que si no lo hacían, él los visitaría con fuego y espada. Los príncipes luteranos se reunieron en Speyer, un poco más lejos de Worms, y comenzaron así una declaración firmada con Juan el Inalterable, que decía: protestamos delante de Dios, nuestro Creador, Redentor y Salvador, y ante quien un día será nuestro juez, y también delante de nuestros súbditos, etcétera, etcétera. En otras palabras, decían: no vamos a abandonar nuestra fe verdadera basada en la Escritura. De esa primera afirmación, protestamos delante de Dios, surgió el nombre de protestantes. Así es que, mientras la reforma va tomando forma y adquiriendo importancia, inevitablemente la enseñanza no es uniforme y comienzan a verse diferentes tipos de énfasis en diferentes lugares. Los príncipes, que están tratando de mantener la unidad en medio de esa reforma cada vez más grande, se dan cuenta que les sería muy ventajoso desde un punto de vista político si todos pudieran ponerse de acuerdo en la doctrina y hacer un frente unido contra Roma. Y para ello, organizan una reunión en Marburgo con Lutero, Zwinglio y otros líderes claves, con la intención de firmar un acuerdo común para poder decir que estamos todos unidos y presentar un frente común contra Carlos y contra la Iglesia Católica Romana, porque el emperador Carlos todavía es cómplice de la Iglesia. Así que Lutero accede al pedido del príncipe porque quiere ayudar y se encuentra cara a cara con Zwinglio. Y pudieron ponerse de acuerdo en todo, menos la cena del Señor. Porque ellos decían: esto es solo un símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. Pero eso no es lo que dice Pablo en 1 Corintios, cuando habla de la koinonía, la unión del cuerpo de Jesús con el pan y su sangre con el vino. Y como Zwinglio lo espiritualizaba, Lutero no quiso saber nada más. Más tarde admitió que estuvo seriamente tentado a decir: en nombre de la unidad y para hacer un frente común contra el Papa, digamos que estoy de acuerdo. Pero no pudo negar la verdad. Esto es significativo porque muestra la integridad con que Lutero actuaba en todo aspecto. Nunca hizo lo que era conveniente o más fácil, sino que siempre hizo lo que era verdadero conforme a la palabra de Dios, incluso cuando no era conveniente. Finalmente Lutero dijo: usted tiene un espíritu diferente, y se separaron, dando lugar así a la reforma reformada. Carlos V necesitaba la unidad religiosa dentro del imperio, por lo que convocó la Dieta de Augsburgo y quiso que los príncipes luteranos se reunieran para defender sus convicciones religiosas. Para ello, Juan el Inalterable convocó a Lutero y a otros más. Pero como la bula del Papa y el edicto de Carlos V contra Lutero todavía seguían vigentes, Lutero no podía acercarse a Augsburgo. Por lo tanto, Melanchthon presentó ante la Dieta de Augsburgo lo que Lutero y la Iglesia creían.
Los príncipes se reúnen entonces en Habsburgo y presentan su confesión, la Confesión de Habsburgo, que es más que una simple confesión de parte de los príncipes del 1530. Se convierte en la articulación de la fe luterana. Hasta el día de hoy, la Confesión de Habsburgo es el documento que articula lo que creemos y por qué, y presenta las razones a partir de la Escritura y la historia. Es la confesión de la Iglesia. Si bien Melanchthon aportó mucho a la Reforma, alteró la Confesión de Augsburgo, especialmente en cuanto a la presencia real de Cristo en la Cena del Señor. Muchas iglesias luteranas actuales tienen grabadas las letras C-A-I en sus piedras angulares, significando que son de la Confesión de Augsburgo inalterada. Toda su vida, Lutero pensó que iba a ser un mártir. Por otro lado, a Carlos V se le está terminando la paciencia y está casi pronto a declararles la guerra a los príncipes luteranos. Por esas razones, ellos se reúnen en Esmalcalda, en Alemania, y en 1537 fundan la Liga Esmalcalda de Príncipes Luteranos, con el fin de resistir al catolicismo y a las tropas de Carlos V. Juan Federico, el príncipe de Lutero, le pide que prepare unos artículos para discutir en la reunión de la Liga en 1537. Cuando se reúnen en Esmalcalda, Lutero hubiera deseado no estar allí, porque tuvo un ataque terrible de cálculos en el riñón y tuvo que irse. Muchos de los presentes pensaron que ya no volverían a verle. Antes de irse, bendijo a los allí reunidos, y él mismo se preguntaba si volvería a verles. Pero dejó allí los artículos de Esmalcalda, que algunos consideran como el último testamento de Lutero. Si bien vivió 9 años más, él pensó que se moría ahí mismo. Esos artículos fueron escritos para el concilio. Comienzan con las cosas en las que concuerdan, la Trinidad y la persona de Cristo. Siguen con las cosas en las que la Iglesia fallaba, la justificación por la fe a través de la sangre de Cristo, y luego hablan de temas que Lutero quería discutir. Estos se convirtieron en una de las definiciones claves de la teología de Lutero, que serían incorporados luego en el libro de Concordia. Pero por alguna razón, Melanchthon los convenció de no adoptar los artículos de Esmalcalda. A esta altura, Melanchthon todavía está mediando, todavía está tratando de evitar que se produzca una división entre el catolicismo y el luteranismo. Por esa razón es que no adoptan los artículos de Esmalcalda como base de sus creencias para la Liga. Sin embargo, lo harían más adelante. Y más adelante también serían incluidos en el Libro de Concordia, que es la compilación final de todos los documentos luteranos sobre los cuales, hasta el día de hoy, quien es ordenado al ministerio en la Iglesia luterana debe jurar. En el invierno de 1546, Lutero y algunos colegas estaban en Eisleben, Alemania, el lugar donde Lutero había nacido, para mediar en una disputa que sus familiares tenían con otra gente. El consejo que Lutero le dio al consejo en Eisleben tuvo éxito. Hicieron la paz y llegaron a un acuerdo en buenos términos. La disputa había terminado y ya estaba pronto para regresar a su casa. Predicó su último sermón sobre el texto: «Vengan a mí, todos ustedes que están cansados, y yo les haré descansar», diciendo: «Es Cristo quien nos dice, aférrense a mí y dejen ir todo lo demás». Y luego agregó: «Estoy demasiado cansado para seguir, lo tengo que dejar aquí». Lutero estaba preparándose para viajar junto con uno de sus hijos y algunos clérigos. Pero una noche de febrero se enfermó, y esta vez muy seriamente, con problemas pulmonares. El corazón estaba debilitado y quizás tenía diabetes, no sabemos bien. Así es que buscaron a un médico, pero como no había ninguno en la ciudad, llevaron a un farmacéutico católico que hizo lo que pudo.
Y es bueno que tuviéramos allí un católico romano, porque pudo dar testimonio de lo que sucedió en su muerte. Poco después tuvo un ataque al corazón. Su amigo Justus Jonas le pregunta: ¿estás dispuesto a mantenerte firme en la confesión de Cristo que has hecho? Y él dice con voz firme: sí, y repite para sí mismo Juan 3:16. Eventualmente muere, a eso de las 3 de la mañana. Entre sus cosas encuentran la última nota que escribió, que termina diciendo: Wir sind Bettler, das ist wahr. Solo somos mendigos, esto es cierto, delante de Dios. Al día siguiente hay un tremendo funeral en Eisleben, la ciudad donde había nacido. Lutero había hecho el ciclo completo. Su cuerpo fue llevado luego a Wittenberg, donde se hizo otro funeral en la iglesia del castillo, completando también el ciclo. Martín Lutero es importante porque redescubrió el Evangelio, o sea que Dios, en Cristo, reconcilia al mundo consigo. Esto tiene consecuencias importantísimas tanto para la Iglesia como para la cultura. Lutero era un hombre sincero que trataba de ser un buen pastor y que estaba preocupado por su gente y su relación con Dios, así como se preocupaba por su propia relación con Dios. Y lo que descubrió fue la libertad que viene solo por gracia a través de la fe en Jesús. Y eso era algo por lo cual valía la pena luchar. Si no entendemos el significado de la reforma de Lutero, no entendemos por qué somos luteranos y por qué debemos seguir siendo luteranos.